Bueno, y continuamos con Carlos Apurua, aquí en Vladimir a la Una. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Vladimir, qué placer estar contigo y verte tan saludable y tan extraordinariamente potente como periodista. Muchas gracias por haber venido, Carlos. Bueno, hay varios temas que me gustaría abordar contigo. Uno, el balance de todo el caso de Sabino, ese hombre que fue asesinado, representante de los indígenas zulianos que lucharon precisamente contra la explotación, en la Sierra de Perijá, contra la explotación carbonífera, ¿no? En la Sierra de Perijá. Y por su tierra. Y por su tierra también. Sí. Y entiendo que fue condenado a 30 años el homicida de Sabino. El sicario material. Ajá. Ahora, los autores intelectuales de ese caso. En este momento nos imaginamos que ya sentenciado Manguera, que fue el sicario, que asesinó junto con 6 sicarios más, que de paso está revisándose la causa en el Tribunal de Justicia, a ver por qué una causa tan corta para ellos, que fueron 6 años, y eso está en este momento en reflexión jurídica. Ahora, Manguera, esto es un acto de justicia extraordinario. Haber logrado que Manguera pague 31 años y 9 meses de cárcel es de verdad una reivindicación a la lucha de este indígena. 30 años, porque la pena máxima es 30 años, ¿no? Sí, 35 la máxima. Le dieron 31 años y 9 meses, hasta donde tengo entendido. Ahora, lo importante es hablar de Sabino. Sabino es comparado con un Guaycaipuro. Lo que pasa es que Guaycaipuro lo que tenía era grabados, y lo sabemos de él por algunas imágenes, pero Sabino fue registrado por cantidades de colectivos, Vladimir. Yo utilicé alrededor de 500 horas de materiales del movimiento ecológico, el movimiento indigenista, de gente como Etnonatura, que fueron criminalizados en un momento dado. El mismo Sabino fue criminalizado. Y digo todo esto porque si hay algo que me da una extraordinaria satisfacción, es cómo a través del cine uno puede lograr generar justicia y una visión, digamos, ante un caso tan tremendamente complejo como fue la actuación y la manera como Sabino luchó por su tierra, por sus derechos, por el medio ambiente, tanto digamos, en la protección de la Sierra de Perijá, tratando de parar la explotación del carbón, que se logró también. Fue derogado el decreto de explotación de carbón de la Sierra de Perijá, y fue una medida extraordinaria desde el punto de vista ambiental, por lo que significan las cuencas hidrográficas de esa zona para el abastecimiento del agua de Maracaibo y sobre todo el equilibrio ecológico del lago de Maracaibo. La muerte de Sabino no pudo haberse evitado, Carlos. La muerte de Sabino se pudo haber evitado, obviamente, pero tú estás hablando con un lejano oeste, Machique, y los intereses de los ganaderos de esa zona. Ahora, una de las reflexiones que uno hace, la valentía de Sabino es realmente... Carlos. Ahí había una confluencia de intereses. Obviamente hay deformaciones de organismos de seguridad que participaron con una visión neocolonial todavía, porque tengamos en la ley de culturas y pueblos indígenas establecidos principios extraordinarios en cuanto al respeto de los derechos humanos de los indios. Eso no quiere decir que todavía tenemos nosotros como sociedad envolvente criterios y actitudes absolutamente colonialistas de una irracionalidad tremenda para comprender los derechos de los pueblos indígenas. Y eso se expresa en nuestra sociedad. Son procesos que son asimilados culturalmente desde hace muchos años. De manera que si hay algo que me llena de orgullo es cómo hemos incidido y he colaborado con el grupo Etnonatura, con el profesor Luis Portillo, con todos los movimientos ecológicos. Se logró justicia llevando a la cárcel a los autores materiales y logramos derogar el decreto que implica afectar desde el punto de vista de la explotación del carbón en la Sierra de Perijá. De manera que qué maravilla cómo el cine puede incidir sobre la vida y la realidad, porque uno milita con el cine. Yo soy un cineasta político y si bien algunos individuos que pueden calcular que la película fue exhibida en 30 salas y que no tuvo una gran audiencia porque fue saboteada por una empresa que se llama Cinex, no sacó los tráilers, etcétera, etcétera, pero el impacto cultural de esta película
Nada más en las premieres en Maracaibo, en Caracas, alrededor de 5.000 personas, en todas las universidades, en los cineclubs, en los foros que se están dando en todo, y se ha convertido de alguna manera u otra en algo emblemático, por la lucha de Sabino y sobre todo reivindicando la lucha de los movimientos ecológicos y la lucha del pueblo Yucpa en Perijá. Carlos, también tú has hecho un trabajo, entiendo que hiciste un trabajo en la frontera. Sí. Que hiciste un documental en la frontera, ¿no? Sí, estoy como fronterólogo. Ajá, porque tengo trabajo en Amazonas, el negocio de este mundo, con el tema de las nuevas tribus. Lo recuerdo muy bien. Cañománamo, el tema del delta del Orinoco. Y bueno, y todo referido, digamos, a áreas áreas casi que olvidadas, ¿no? Postergadas de alguna manera, ¿no? En este momento distintos. Hay políticas de estados que señalan los graves problemas de lo que ha sido decenas de años de inasistencia del Estado. Obviamente esa realidad ha cambiado. Desde el punto de vista de la comunicación, yo que viajé a Amazonas y nos comunicamos por línea de 500, ahora la red de información a través de los satélites es extraordinaria. Hay una presencia nuestra desde el punto de vista militar absolutamente distinta. Y, ¿qué quieres que te diga? Haber logrado la expulsión de las misiones protestantes, nuevas tribus, y no por protestantes, sino porque eran un aparato de espionaje industrial que actuaba en función de la destrucción de los pueblos y las culturas indígenas, como era la New Tribes Mission. Fue comprobado que ellos hacían el trabajo de evaluación en el terreno de minerales estratégicos y financiado por el General Dynamics y Westinghouse. Lo logramos sacar y me acuerdo que el comandante Chávez me llamó el día, pasó 5 años después de haber llegado al poder, o haber triunfado, digamos, con el proceso revolucionario, y estoy en mi casa y tengo una llamada y te lo doy ya como anécdota, y me dice, mira, sacamos a las nuevas tribus. Yo estaba como, Dios mío, tanta lucha, movimiento por la identidad nacional, 500 foros en todas las universidades, Vladimir, luchando junto al liderazgo juvenil de los pueblos indígenas, que después encuentra su expresión en la Constitución del 99, etcétera. Y no expulsábamos a esas misiones, comprobado que era un aparato de espionaje del imperialismo americano. Y aunque les guste o no la palabra, imperialismo americano, con acciones etnocidas de destrucción de la cultura de los pueblos indígenas. Y el presidente Chávez, mira, sacamos a las nuevas tribus. Y yo creía que me estaba vacilando a alguien, le digo, no me vacile, chico. Y colgué el teléfono y después me dice, mira, soy tu presidente. Y me di cuenta por la voz que era él. Y después me hablé con José Vicente. Y de verdad que después de haber estado 6 años en esas selvas, evaluando, investigando y filmando, y haber logrado el impacto, digamos, el efecto de soberano en cuanto a la expulsión de las misiones protestantes Nuevas Tribus, para mí fue extraordinariamente afectivo, me ratificó las posibilidades que tenemos con el cine de denuncia y militar con mi trabajo, y le dije, bueno, presidente, no estoy acostumbrado a que me llamen presidente, y me quedé de verdad impactado porque se me devolvió la película de 6 años viviendo, no te digo que he sufrido, porque quizás las experiencias más bellas de mi vida las he vivido en las fronteras, en el Delta, en Amazonas, en Perijá con Sabino. Y ahora también con la zona fronteriza. Sí, estoy entrándole a ese tema. En caso del Táchira o el Zulia, ¿cuál de los dos? No, quiero meterme en el Esequibo. Pero tú estuviste, estuviste haciendo unas filmaciones en la frontera, ¿no? Claro. Con el tema del bachaqueo, entiendo. Ah, claro, aquí está. De eso quiero que hablemos un poco. ¿Quién le dice, quién le pone el cascabel al gato? Esto, yo tuve el privilegio de estar en el encuentro del alto mando militar que se realizó hace año y medio, hace 6 meses, y de una manera autocrítica, inclusive Diosdado lo reconoce, nos atrasamos con actuar como este. El metástasis del bachaqueo, el metástasis de todo lo que es la especulación, todo lo que se generó, que lo hemos podido haber actuado antes, no lo hicimos. Pero aquí está la etapa inicial de lo que fue, y yo le digo metástasis, porque en definitiva, ya, digamos, imagínate, y todos somos testigos de cómo el bachaqueo, el contrabando de extracción, el acaparamiento, se ha convertido ya en una estrategia política, y quiero ya entrarle al tema político. Y cómo ya vamos a entrar, pero me gustaría hablar de esto también. ¿A qué me refiero?
¿Qué fue lo que tuviste en la frontera? En la ¿Cuáles son frontera, las conclusiones que tú sacas de tu visita a la frontera con respecto al problema del tráfico de gasolina, los actores de ese tráfico, quiénes están metidos en ya tú eso, vas a ver tráfico de alimentos? las dimensiones del contrabando de gasolina que están expresadas aquí con las primeras operaciones que hizo el ministro de la Defensa, Padrino López. Son dimensiones realmente alarmantes. Ver cómo las calles de Cúcuta y Maicao son almacenes al aire libre y logramos grabar con cámaras escondidas, que no le voy a decir la técnica para que quede bien, porque es difícil una cámara escondida en cuanto a dominar los movimientos y no causar suspicacia. Entonces hay una técnica que, bueno, que puedo compartirla con algunos, pero no con todos. en televisión. Vamos a hacer una pausa, y en la pausa me la cuenta, ya venimos con Carlos Apurba.